¿qué fue lo que aprobaron los diputados? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Adelante. Bien, mira, a mí me parece que lo más relevante de este acuerdo del Congreso del Estado es que se cumplió con la obligación constitucional de realizar la homologación de la Constitución del Estado a las bases generales y a los lineamientos que estableció la reforma político-electoral federal de diciembre del 2013, por un lado. Y adicionalmente, en el acuerdo de ayer, se realiza ya en definitiva la armonización de la legislación electoral local a los lineamientos que establecen las leyes secundarias del artículo 41 y del 116, como es la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Sin embargo, creo que el tema más relevante y que no se dice expresamente en todo este debate dentro del Congreso y en los medios, es que tiene que ver con el incremento del financiamiento público y privado a favor de los partidos políticos y de los candidatos. Nosotros revisamos a detalle los temas fundamentales de esta nueva ley de Sonora. Ciertamente que se cumple con esa responsabilidad de incorporar todos los temas fundamentales de la reforma federal, como es la reelección consecutiva, como es las candidaturas independientes y las causales de nulidad de elecciones que establece la reforma federal. Sin embargo, en lo que tiene que ver con las fundaciones, con los fondones, a mí me parece que son temas de importancia secundaria, en función de que... Ya venían pues a nivel nacional, era un mandato nomás que tenían que aprobar aquí. Pues realmente la obligación del Congreso del Estado tenía que ver con ese proceso de homologación constitucional y de armonización jurídica entre la legislación electoral y las leyes federales. Sin embargo, como te decía, lo que tiene que ver con el concepto de pendones, pues es una disposición que le toca resolverla en su momento por acuerdo y por disposición reglamentaria al Consejo Estatal Electoral, transformado actualmente a instituto. Y lo que son las fundaciones como tales, pues finalmente se trata de figuras civiles, no electorales. A ver, vámonos con, ¿qué es lo bueno de esta reforma y lo malo, para ponerlo así? Bueno, me parece que lo bueno es que se realiza la homologación de la legislación federal y la armonización de las leyes secundarias. Y el aspecto cuestionable, que creo es el tema central de esta reforma, tiene que ver con el incremento del financiamiento público-privado a favor de partidos y candidatos. Quedó, Marco, ese incremento de financiamiento? Porque no me queda claro. A ver, decía que el 65%, es decir, del 100%, el 65% será público, el 35% privado, es decir, alrededor de 120 millones según Próspero el cálculo de financiamiento de campaña. ¿Es así? Mira, realmente se incrementan los porcentajes y la cantidad es mucho mayor. Estaremos hablando de una cantidad aproximada entre 140 y 170 millones de pesos. Ándale. En función de que del 45% del financiamiento de ¿Y cuánto, discúlpame, cuánto aumenta por ejemplo, la última del 2009, cuánto fue el tope de financiamiento? Fue del 45%. Es decir, pero en neto, en presupuesto neto, es decir, ¿cuánto fue? ¿100 millones, 90? No, estaremos hablando de aproximadamente entre 62 y 64 millones de pesos. A ver, eso es, entonces, en un 50% aumenta el financiamiento. Así es, porque se cambia... Esa es la nota. Se cambian las fórmulas, Luis Alberto, de los topes de gastos de campaña. Actualmente, la legislación electoral que proviene de 2005 establece el 45% como tope de gastos de campaña para multiplicar el número de electores de la lista nominal en relación con el 45% del salario mínimo. Ajá. ¿Sí? Pero con esta reforma se incrementa del 45 al 65%. Uf, esa es la nota, alrededor de 50 millones. ¿Qué otro aspecto se aprueba? ¿Candidaturas ciudadanas? ¿Bajo qué porcentaje de registro? Bueno, las candidaturas independientes conservarán el mismo porcentaje del 2%
a que obliga la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se debe de obtener la firma de respaldo, la firma de ciudadanos para poder obtener el registro. Sin embargo, hay una serie de requisitos realmente difíciles de lograr en función de que, primeramente, un candidato ciudadano de carácter independiente, no partidario, debe de fundar primeramente o debe de crear una asociación civil como requisito para efecto de poder obtener el registro, y adicionalmente debe de obtener el 2% del número de electores respecto del distrito, tratándose de diputados, y en el caso de senadores, el 2% también respecto del número de integrantes del padrón estatal. Muy bien. ¿Algo más que se nos vaya de lo aprobado? Porque tengo ya que ir a corte. Bueno, creo que fundamentalmente el Congreso, como lo decía inicialmente, está cumpliendo esta responsabilidad constitucional y modifica todo el régimen electoral del Estado en forma oportuna. Lo que es preocupante es si los diputados lograron consensar y acordar políticamente bien con el Ejecutivo esta reforma a la ley electoral, porque a diferencia de la reforma constitucional, que es un acuerdo de trámite legislativo entre el Congreso y los ayuntamientos, la reforma secundaria, la legislación electoral, tiene que ver con el proceso del Congreso y del Ejecutivo del Estado. De tal suerte que estamos a 4 días de la conclusión del término constitucional para poder publicar las reformas, y el Congreso ya aprobó. Ahora lo que corresponde es, de acuerdo a las fases del proceso legislativo, es que este decreto pase a manos del Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación. Y decía que ojalá que se hayan realizado los acuerdos políticos pertinentes, porque a partir de hoy la aplicación de la reforma electoral depende del gobernador del Estado. ¿La aplicación de la ley? La aplicación de la ley en función de que a él le corresponde concluir el proceso legislativo sancionando la nueva ley y ordenando su publicación. O vetarlo en su caso, pero no creo. Rápidamente me estoy extendiendo mucho. En cuestión de mujeres, me está reclamando Natalia Vidales, ¿cómo queda la participación de las mujeres al 105? ¿Por qué no interesan los temas de las mujeres? Que explique, gracias. Rápidamente, por favor, menos de un minuto, ¿pudieras decir cómo queda? Se crea la congruencia normativa de la ley local respecto a la federal, en términos de que los partidos siguen conservando la obligación de registrar el 50% de candidaturas de género, independientemente del resultado final que va Ándale, 50%, bien. Tienen que llevar de mujeres, veremos, a ver si es cierto. Con que no salgan Juanitas. Gracias, Marco, un abrazo. Gracias a ti, Corte y vuelvo con más información, recta final, comentarios y mucho más.